el público de nosotros estaba esperando que sacáramos algo de reggaetón. La gente quería escuchar el perreo. Ustedes saben que Jowell y Randy pues son como que especialistas en hacer perreo. Y entonces, pues la gente lo venía pidiendo mucho a través de las redes sociales. Cuando salió el álbum, mucha gente como que no entendió lo que nosotros quisimos hacer y preguntaban, no, el álbum está bueno, Viva la Music, nos gusta, pero ¿dónde está el perreo? Y entonces nosotros le prometimos al público que íbamos a regresar con un álbum de perreo antes de terminar el año. Y gracias a Dios, 22 de noviembre, en el día de ayer, pudimos lanzar este álbum que le pusimos mazorqueo.com. El mazorqueo es como la mazorca, es como el elote, como el choclo, como el maíz. Sí. Es como una nueva forma de hacer perreos, como una nueva receta que hemos traído. Y digamos que para toda esa trayectoria, hermano, es bueno y para toda la gente, para que usted sepa también, porque quizás no sabías, pero tú has entrado en el top 20 de Cool FM muchas veces y con la canción también de Cultura Profética de Viva la Music que has presentado y me has enviado también todas las canciones. Ya tienen canciones pegadas y uno de los más grandes del mundo son ustedes. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando hablan de perreo mencionan de Jowell y Randy, comenzando con todo ustedes, lo que ustedes hacen y todo, y es algo que hay que elogiar también y apreciar mucho y viviendo con ustedes lo que es también la trayectoria de ustedes, porque Jowell y Randy, un dúo que además si uno saca una canción aparte y todo, pero siguen siendo Jowell y Randy, ¿me comprenden? Entonces eso es como la familia y la gente que está viendo también y escuchando ahora, que no es fácil por tantos años juntos. Cuéntame un poquito de esa trayectoria antes de ir con lo que es del álbum nuevo que la gente va a conectar. Bueno, Jowell y Randy ya llevamos, para los que no sepan, llevamos 24 años de carrera y hemos hecho, como tú bien dijiste, muchísimos títulos de éxito. Hemos lanzado álbumes desde Casa de Leones, Los Más Sueltos, El Momento, Sobredosis, La Alcaldía del Perreo, Viva el Perreo, también lo sacamos. Ahora más recientemente que se llama Viva la Music y mazorqueo.com. Muchos álbumes ya, como 7 álbumes que hemos hecho. Y hemos tenido la oportunidad de aprender de muchos veteranos de la música como Daddy Yankee, a quien le agradecemos mucho. Wisin y Yandel fueron parte muy importante de nuestra carrera. Tego Calderón nos ayudó mucho. Ivy Queen con sus consejos. Por ahí te podría seguir hablando. Don Omar, recientemente Don Omar también se unió a nuestra carrera. J Balvin ha ayudado mucho también. Hemos tenido la bendición de contar con el apoyo de muchos artistas de renombre y gracias a Dios hemos grabado con todos ellos. Y ha sido una carrera muy, muy, muy bonita que se ha basado en la tolerancia y el respeto. Yo digo que todo aquel que tenga una relación, ya sea de pareja o en el trabajo, o ya sea con algún familiar o un amigo, siempre uno debe considerar siempre el respetar y tolerar a los demás, porque no todos somos iguales, todos somos diferentes, todos tenemos diferentes gustos, y esa ha sido la clave para mantener a Jowell y Randy juntos por tanto tiempo. O sea, es respetarnos, saber que cada cual tiene su talento y que cada cual hace su rol en el grupo, y honestamente lo hemos sabido llevar muy bien, hemos sabido respetar mucho la marca, y gracias a Dios, pues hoy en día, como tú bien dijiste hace unos minutos, somos uno de los grupos más importantes de reggaetón en el mundo, gracias a que hemos podido respetar nuestro trabajo y tolerarnos como personas. Y sabe, lo que quiero decir también, yo acabo de decir antes de que comenzamos con la entrevista, estaba diciendo, uno de los artistas grandes son ustedes, el dúo más grande. ¿Por qué le digo eso? Porque han formado parte con muchos artistas, como digo, Don Omar, Ivy Queen, con todo también, con Tego Calderón, con Daddy Yankee, Bad Bunny, tenemos también como Yeyo, Felva, tenemos a Cultura Profética, J Balvin, así podemos seguir un montón de nombres. Y mira como ustedes siempre, ustedes con como estilo, yo estaba hablando, la semana pasada estaba hablando de ustedes, que en cada género tiene un legendario. Y en cada género tiene un legendario. Digamos que en reggae tenemos a Bob Marley. Aquí Bob Marley ya no está, pero sigue sonando. Ustedes están aquí y
generación tras generación, ustedes están pegados en el juventud, en toda la gente, en todos los clubes. En ningún día ha quedado de sonar en todas partes del mundo una canción de Joel Randy. Ningún día. Eso es lo que hace a ustedes grande. Y ustedes también están conquistando ahora y siguiendo con eso a lo que es como la música del perreo, y poniendo a la gente a sentir también que aquí hay un grupo, un dúo que siempre está ahí sacando música y éxitos. Ahora que ustedes sacaron este álbum, la pregunta que tengo aquí de una muchacha que se dice Jessica: hola, One on One, muchísimas gracias por la oportunidad de poder hacer una pregunta a Joel. ¿Cuándo comienza el tour de este álbum? Uy, es una buena pregunta, ¿eh? Pues mira, ya en 3 semanas comenzamos. Ya nos vamos a estar comenzando en Puerto Rico, en el Choliseo. Tenemos 6 conciertos en Puerto Rico, 6 en el Choliseo, lleno total, gracias a Dios. Y luego de eso, pues vamos a ir a la ciudad de Miami en enero, a la ciudad de Orlando también. Vamos a estar en Nueva York y luego vamos a Sudamérica, donde tenemos unos shows en Colombia, en Chile, en Perú. Voy a estar con ustedes en Colombia. Por favor. Voy a estar con ustedes en Colombia. Por favor. No, realmente sí, estamos en estos momentos diseñando lo que va a ser nuestra gira. No queremos que sea unos shows como están acostumbrados a verlo. Queremos que sean algo especial, y por eso hemos traído como que una tecnología que los visuales son 3D. Wow. En donde tú, cuando entras al concierto, tienes que ponerte unos lentes y vas a poder ver todos los visuales del concierto en 3D. Es algo maravilloso. Ya lo probamos el sistema y vamos a estrenarlo en Puerto Rico, y estamos locos por llevarlo a cada rincón del mundo. Wow, tremendo. Y ahora, hablando del álbum, me encanta, mira, escuché El Baño, hablando de El Baño, siguiendo también con esta canción que no he parado de terminar de escuchar. Esa es la canción Más 100. Tenemos Entierro, tenemos El Perreo Europeo, El Karma, Sin Panty. Sin Panty va a ser un bueno impalito también. Las Fulanas, me gusta también El Chocolatito también. Mama Is, que han sacado el video también, ¿no? Ahí, que me gusta también la de la High. Socios, cuéntame un poquito yo sé que aquí en Aruba 6 a 7 segurito ahí va a pegar, y El Perreo Europeo. Cuéntame un poquito más del álbum, que la gente puede aprovechar de eso, y dónde se puede conectar y a comprarlo del álbum de Joel Randy. Pues mira, el álbum es completamente de perreo, como les dije anteriormente. Nuestro público estuvo pidiéndolo. Nosotros, como venimos de Viva la Music, mucha música variada, pero en este momento es todo 100% perreo. Este disco no es apto para menores, es solamente para esta gente que le gusta rumbear en la calle, en la discoteca, amanecerse, la farra, la fiesta. Nosotros representamos todo eso. Entonces, el álbum ya pueden conseguirlo, está en todas las plataformas digitales, desde Spotify hasta YouTube. Ya los videos están saliendo. Ya en estos días estamos lanzando el video con Mike Towers, que es nuestro invitado en el álbum. Así que pendiente, ya filmamos el video, ya va a estar saliendo en los próximos días. Y como les dije, pueden conseguirlo en cualquier plataforma digital que prefieran ustedes. Ahí lo van a poder escuchar. Se llama mazorqueo.com. Mazorqueo se escribe con Z, M-A-Z, Mazorqueo, y con K, Mazorqueo. Así lo van a encontrar en todas las plataformas digitales. Van a encontrarlo y les va a gustar muchísimo, se lo garantizo. Oh, súper. Todo lo que están ahí escuchando nosotros ahí, también hay gente de Holanda. Aquí dice Holanda también, la gente de Rotterdam. Un saludito para el dúo. Siempre con ustedes. Y me encanta todo desde No Te Veo con Shorty. Welcome to my crib. Ahí podemos seguir todo esos clásicos, clásico. Y ahora una pregunta, Joel. Una pregunta que yo te la he hecho en Orlando. Recuerda cuando estábamos ahí en Orlando contigo, te he preguntado la misma pregunta. En todos los éxitos que has tenido, y no sé si sabías que Enamórate con Jay Álvarez estaba pegado durísimo aquí en Aruba, y una canción que tiene una vibra único ahí, tú sabes, que le mete la gente ahí para que baile un poquito, y dedicándole una canción a esa persona. En todos los éxitos que usted ha formado parte de Joel y Randy, ¿cuál es su canción más favorita? Ahí viene.
En verdad, en realidad es bien difícil contestarte esa pregunta porque son muchas las que muchas mis canciones favoritas, pero yo para contestarte me voy a dejar llevar por una canción que me gusta cantar mucho en vivo. Uh-huh. Que esa sí te podría decir que yo entiendo que es una canción que se llama Dale Pa'l Piso. Claro. Me llevaste ahí también, Dale Pa'l Piso. Claro, me recuerdo eso también, todas las canciones y eso es bueno, ¿no? Cuando uno puede a veces conectar con esa música e ir cantando, y eso es bueno. Y saben una cosa, Joel, lo que hacen ustedes grande en la forma que ustedes son, la humildad. Ustedes son humildes, personas que siempre están ahí pendientes de la gente y sacando la música, dando a la gente lo que la gente quiere y ustedes dando un show, porque ustedes cuando están en la tarima, no sé cuánta energía tiene usted. Creo que usted está corriendo como 10 kilómetros por día o más, pero no, hermano, usted tiene una energía ahí cuando entra en la tarima que, hermano, ni la gente que hace zumba puede aguantar eso, bro. Sí, no, definitivamente, gracias a ustedes, gracias al público que siempre nos han apoyado desde el principio. No es fácil tener una carrera de 24 años y nosotros siempre contamos los años que estuvimos en Mala. Digo yo en Mala porque eran años que no teníamos éxito, eran los primeros años del año 2000 al 2006. Uh-huh. Fueron años de mucho esfuerzo para nosotros, de que nos quedábamos a dormir en el estudio todos los días y haciendo canciones todos los días, buscando nuestros sueños. Pero gracias a Dios, desde que pegamos la primera canción, que en Puerto Rico fue Agresivo junto a Arcángel. Sí, Arcángel. Después de que pegamos esa canción, de ahí en adelante no hemos parado. Desde que pegamos esa canción, yo dejé de trabajar en la pizzería. Yo era repartidor de pizza. Wow. Y dejé de trabajar en la pizzería y me dediqué 100% a la música. Y desde ese entonces no he tenido que ir a buscar trabajo en ningún otro lugar porque gracias a Dios he vivido de la música. Ya son 18 años en eso. Así que pues, de verdad tengo que agradecerle al público, porque si no fuera por el apoyo del público, obviamente, pues no estaríamos aquí. So, gracias al público, gracias a todos los que nos están escuchando allá en Holanda también, que hemos estado por allá en Ámsterdam, y es una ciudad espectacular y el cariño de los latinos allá es muy grande. Y tienen que ver mucho en nuestro crecimiento, y les agradezco con todo el corazón el apoyo. Bueno, Joel, de corazón, tú sabes que tú eres mi hermano y vas a seguir siendo mi hermano siempre. Yo le apoyo siempre, siempre. Quiero darte las gracias y cuando salga el próximo video, hablamos un poquito más del video también, pero conectamos con toda la gente de Tamazorqueo, que eso es un álbum que la gente va a conectar mucho porque la gente le gusta el perreo en todo lo que es un club banger, lo que es el rumbeo y el party, sea en la calle o en el club, en donde sea, las fiestas, la rumba, ahí conectando con Joel Grande una vez más, conquistando el mundo, y por ya 24 años el dúo andando duro, conquistando. Una vez más, hermano, de corazón quiero darte las gracias, y sabe que aquí One on One, su hermano, siempre lo va a apoyar. Y yo te dije siempre, sea que está cantando o no está cantando, tú eres mi hermano, y recuerda eso siempre de corazón. Ahí está, tú sabes. Muchas gracias, papi, gracias de verdad, de todo corazón. A ti y a tu familia, y a todos los que laboran ahí en la emisora. Gracias siempre por el apoyo que nos han dado. Gracias sobre todo por tu amistad, hermano. Gracias por tu amistad. Te envío un fuerte abrazo desde Puerto Rico, papi. Bueno, gracias, hermano, y estamos conectados, ¿eh? Gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Eso. Ahí después...